Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y continuamos con nuestra guía sobre ejercicio físico, la guía en donde os enseño a cómo hacer un buen plan de entrenamiento físico. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué tipo de ejercicio podemos hacer y os advierto, existen muchísimas más opciones de las que pensáis, así que dentro vídeo. En los anteriores vídeos hemos hablado de cómo podemos usar la intensidad del ejercicio y calcularla para hacer un buen plan de entrenamiento. Estamos siguiendo algo conocido como el principio FIT. Principio FIT nos dice que tenemos que atender a cuántas veces hacemos ejercicio físico, cuál es la intensidad, qué tipo de ejercicio estamos haciendo y durante cuánto tiempo tenemos que hacerlo. Al mismo tiempo, también estamos usando las recomendaciones de ejercicio físico mínimas de la Organización Mundial de la Salud. Para adultos de 18 a 64 años, tenemos que hacer entre 2 horas y media y 5 horas de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 1 hora y cuarto a 2 horas y media de entrenamiento aeróbico intenso o una combinación, al mismo tiempo que hacemos actividades de fortalecimiento al menos 2 veces a la semana, de intensidad alta y moderada. Además, la OMS recalca que para las personas de más de 64 años hay que hacer hincapié en el equilibrio, la estabilidad y la prevención o la reducción del riesgo de caídas. ¿Pero qué significa esto de ejercicio aeróbico o cardiovascular y actividades de fortalecimiento? Es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, debemos guiarnos también por nuestras preferencias personales, por ejemplo, los gustos. Ojo si lo que nos interesa es practicar un deporte. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también cuál es nuestro poder adquisitivo, porque en algunas prácticas vamos a requerir el contrato de unos servicios por parte de un profesional, necesitaremos material, instalaciones. En tercer lugar, recursos materiales y recursos profesionales. Como ya os he dicho anteriormente, en algunos deportes o en algunas prácticas necesitamos material específico. Debemos asegurarnos de que conocemos qué material tenemos que utilizar, como por ejemplo calzado o ropa, y también si vamos a necesitar contratar a un entrenador personal. Punto número 4, deporte. Hay muchísima gente que prefiere o les gusta practicar deporte. Existen muchísimos tipos de deporte, pero lo más importante a la hora de elegir un deporte es que valoremos, o mejor dicho, que un médico o un entrenador personal valore cuál es vuestro estado de salud actual, ya que para practicar un deporte se necesita cierta base de condición física. Consejo número 5. Si tienes algún problema de salud o alguna patología, ya sea cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria, es muy importante consultar a un médico cuáles son las posibilidades o las opciones más seguras y rentables para mejorar tu salud, ya que de lo contrario podríamos aumentar el riesgo innecesario de sufrir algún tipo de percance. Y en el punto número 6, y más importante, hagas lo que hagas, disfruta, prueba cosas nuevas, relaciónate con la gente, implícate en el proceso, pregunta a los profesionales para aprender. Os animo a que en los comentarios dejéis más opciones de ejercicio físico si se os pasan por la mente. Empezamos con las actividades cardiovasculares. Tengo que decir que no existe ningún tipo de ejercicio que sea puramente cardiovascular o puramente de fuerza, más bien es una combinación. En algunos casos esta combinación puede ser más equilibrada y en otros casos puede tender más hacia los extremos. Vamos con andar. Andar o caminar es la actividad reina.
Es muy versátil, muy económica, se adapta a prácticamente todos los perfiles de personas, con y sin patologías. Sí que es verdad que para las personas sanas puede ir un poquito corta a la hora de obtener beneficios, pero es fundamental para mantenernos activos. Podemos optar por variantes como caminar en la naturaleza o hacer senderismo. En segundo lugar, actividades como correr, nadar, pedalear, remar, son actividades un poquito más exigentes, más interesantes para obtener más beneficios a nivel de sistema cardiovascular y también sistema respiratorio. Ya requieren de un nivel un poquito más elevado. Podemos optar por variantes en la naturaleza muy interesantes, pero que también requieren de un nivel de exigencia mayor, además de también ciertas habilidades físicas. Tener en cuenta que las variantes que se hacen en la naturaleza pueden tener un impacto muy positivo para la salud mental. También podemos optar a variantes en sala de musculación, es decir, utilizar un ciclo ergómetro, una bicicleta de spinning, una cinta para correr que hay en el gimnasio. A mí personalmente este tipo de actividades me parecen un poco aburridas. Gimnasias suaves o gimnasias de mantenimiento suelen ser ejercicios como por ejemplo el aquagym y también combinan alguna parte de entrenamiento de fuerza muy suave. Son actividades muy populares entre personas mayores. Sin embargo, a veces el estímulo es insuficiente, ya que su intensidad es muy bajita. En cuarto lugar, tenemos las danzas y los bailes. Bailar es una actividad que está infravalorada y es muy beneficiosa tanto a nivel físico como mental. Bailar es la expresión máxima del movimiento humano y es muy interesante. Además, existen muchísimos tipos de bailes o danzas. Podemos optar, por ejemplo, por variantes tradicionales, todos esos bailes regionales que hay a lo largo del mundo, que son una cantidad ingente. Podemos optar por variantes competitivas como el vals, el cha-cha-cha o incluso variantes urbanas como por ejemplo el breakdance. En quinto lugar, juegos tradicionales u otras actividades. ¿Quién no ha corrido o ha hecho actividades como por ejemplo el pilla-pilla, polis y cacos, el escondite o otras prácticas más novedosas como carreras de orientación o gincanas? Muchas veces estas prácticas se hacen en el medio natural, lo cual es muy positivo y muy entretenido. Este tipo de prácticas son muy guays y pueden adaptarse a muchísimas personas y también nos pueden dar una sensación de diversión muy grande. Y en último lugar tenemos las modalidades de alta intensidad. Estas modalidades de alta intensidad se han puesto de moda entre personas, sobre todo que frecuentan gimnasios, aunque se hace también en servicio domiciliario. Generalmente se suelen hacer en forma de circuitos, un ejercicio detrás de otro. Y, por ejemplo, se suelen usar ejercicios como saltos a la comba, burpees, jumping jacks, etcétera, etcétera. Un protocolo muy clásico es el de Tabata. El entrenamiento de fuerza o contrarresistencia es fundamental para la salud física de cualquier tipo de persona a cualquier edad. Aquí tenemos un montón de opciones, así que para todas aquellas personas que no les guste el entrenamiento clásico basado en la musculación y el culturismo, existen otras muchas. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos todo este concepto de entrenamiento con el peso corporal. Tenemos variantes como por ejemplo la calistenia, en donde se prioriza hacer ejercicios con el propio peso corporal, pero también con cierto componente artístico, incluso competitivo, ya que hay una cierta habilidad al utilizar un tipo de equipamiento especial como por ejemplo barras o paralelas. Por otra parte, se pueden hacer ejercicios tradicionales que se han usado en la musculación pero con el propio peso corporal, como por ejemplo sentadillas, flexiones, zancadas, dominadas, que también sería propio de la calistenia. Por otra parte, tenemos el clásico entrenamiento contra resistencia, máquinas, mancuernas, barras,
Por un lado tenemos el clásico entrenamiento basado en la musculación para la ganancia de masa muscular, que es el que más han utilizado los culturistas y algunos deportistas que también practican deportes muy orientados a la fuerza. Desde hace unos cuantos años, por internet y por muchísimos centros de entrenamiento, se habla de algo conocido como entrenamiento funcional. No voy a entrar en debate de qué es funcional, porque realmente funcional puede ser cualquier cosa. Desde luego, lo que no es funcional es hacer el bobo cogiendo un balón medicinal, un Boshu y un TRX y ponerte a hacer el pino a un brazo. Esto no es entrenamiento funcional, eso sería más propio de prácticas circenses. El entrenamiento funcional está muy relacionado con el ¿para qué hago algo? Se centra en el objetivo, en la función de algo, para lanzar, para empujar, para tirar, para transportar. Esa debería ser la base del entrenamiento funcional. Por otra parte, tenemos métodos alternativos que también están muy interesantes. Una iniciativa conocida como MoveNat, en la que se practica entrenamiento de fuerza en la naturaleza. Caminar en la naturaleza, escalar piedras, trepar árboles, todo lo que tiene que ver también relacionado con esa parte más funcional o primigenia del ser humano. También tenemos las típicas prácticas de pilates, yoga, tai chi, que son muy populares, pero muchas veces son insuficientes para obtener una ganancia de masa muscular y de fuerza muscular. Por tanto, aquí sería muy interesante que se combinaran con otras prácticas orientadas a la ganancia de fuerza y de masa muscular. Finalmente, tenemos las modalidades de alta intensidad. Generalmente se utilizan ejercicios que tienen un claro desempeño de fuerza y resistencia muscular en forma de circuito a altas intensidades. Este tipo de entrenamiento es al que nos referimos cuando la OMS hablaba de actividades de fortalecimiento, y cuando hablamos también de incidir sobre el equilibrio, sobre la estabilidad y sobre la disminución del riesgo de caídas, hablamos de esto, de entrenamiento de la fuerza y de la resistencia muscular. Se puede optar por los típicos circuitos, ya sea de moderada o de alta intensidad. Normalmente estos circuitos lo que van a hacer es combinar entrenamiento cardiovascular, como correr, nadar, bici, remar, etc., con entrenamiento o ejercicios más basados en la fuerza o la resistencia muscular, sentadillas, saltos y cualquier otro tipo de ejercicio de musculación sería válido. Son metodologías muy populares, pero que últimamente se han utilizado indiscriminadamente, de forma a veces sin sentido y casi por defecto. Sí que es verdad que son ejercicios o son dinámicas muy entretenidas, que tienen muchísima versatilidad, que si se entrenan con varias personas puede ser un recurso muy interesante, pero ojo a la hora de utilizarlos de forma indiscriminada. Por otra parte, tenemos actividades como por ejemplo las carreras de obstáculos, circuitos en donde se combina la carrera a pie con obstáculos que implican escalar, trepar, transportar alguna carga pesada. Este tipo de actividades a veces también se hacen en el entorno competitivo, pueden ser muy interesantes para combinar el entrenamiento cardiovascular con el entrenamiento de fuerza. El deporte persigue el rendimiento físico, los resultados, la competición. Hay que seguir unas normas, un reglamento. No está permitido el dopaje. Es muy importante, aunque a veces la gente suele practicar deporte sin ningún tipo de fin competitivo. Tenemos, por ejemplo, los deportes principalmente cardiovasculares, como por ejemplo el atletismo, especialmente las pruebas de fondo, 5.000, 10.000, maratón, medio maratón, natación y triatlón. Aquí hay modalidades que implican más resistencia que otras, pero predominantemente son cardiovasculares. Por otra parte, tenemos los deportes mixtos, como por ejemplo el fútbol, el vóley, el crossfit
o el decathlon y heptatlón, que es una variante o una prueba que se hace en el atletismo, en el que se hacen varias pruebas que combinan la fuerza, la resistencia, incluso pues también hay un componente de técnica en todos estos deportes. Y finalmente tenemos los deportes predominantemente de fuerza, por ejemplo el powerlifting, la halterofilia, el strongman. Aquí es muy importante este aspecto de la fuerza. Voy a añadir un tipo de deportes que son los eSports, los deportes digitales. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando estamos jugando a un videojuego hay una destreza manual. Esto implica movimiento. Sin embargo, como estamos sentados en una silla, no podemos considerarlo una actividad física que vaya a mejorar nuestra fuerza, nuestra movilidad, nuestra capacidad cardiorrespiratoria. Por eso no los contemplamos como tal. Aunque hay algunos videojuegos que, por ejemplo, implican el baile, que sí que son más movidos y serían bastante interesantes, pero no podemos recaer o dejar todo el peso de nuestra salud en los eSports. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí tenéis una guía muy extensa, no completa, pero sí muy extensa, sobre todas las actividades físicas que se pueden practicar, desde aquellas que están más vinculadas a la salud cardiovascular, a aquellas más relacionadas con la fuerza y la resistencia muscular. Si tenéis alguna sugerencia de alguna otra actividad, dejadla aquí en los comentarios y os estaré leyendo. Recordad, soy Alejandro Martínez. Si os ha gustado el vídeo podéis seguirme por aquí o si no, seguir viendo más vídeos por allá y nos vemos en la siguiente ronda.